Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto que me parece muy interesante y que puede hacer que os ahorréis muchísimo dinero. Os explico. Nos han traído al taller un Volkswagen Golf 1900 TDI del año 2002 y bueno, el problema que había tenido este coche es que iba circulando el dueño con el coche y de repente se le ha parado. Ha oído un ruido fuerte en la parte del motor y se le ha parado. Ha intentado arrancar, prender el motor y no lo ha logrado. Entonces ha llamado a una grúa de asistencia y lo ha llevado a su taller de confianza, donde lo lleva siempre. Bueno, en el taller han intentado arrancar, prender el motor y bueno, pues tampoco lo han conseguido. Y luego lo que han hecho pues ha sido mover de manera manual el cigüeñal, ¿vale? O sea, esto es con una extensión y una llave de carraca. Lo van moviendo. Y claro, estaba bloqueado el motor. Entonces le han dicho pues que ese motor que no sirve y que lo mejor es que, o lo más económico es comprar un motor de desguace y bueno, ponérselo. Pero claro, ya salía entre mano de obra más el motor y demás, pues le salía casi lo que costaba el coche. Entonces, bueno, un amigo suyo, que es cliente habitual nuestro, le ha dicho que pida una segunda opinión por si acaso. Bueno, nos ha contactado y le hemos dicho que, pues, que nos traiga el coche para comprobarlo. Nos ha traído el coche y claro, hemos hecho lo mismo que le habían hecho en otro taller. Intentar arrancarlo, no arrancaba el motor, e intentar moverlo mecánicamente y hemos visto que no movía. Pero os digo, porque esto no es muy habitual, pero ya lo había visto yo anteriormente, cuando se hace esa prueba hay que hacer esa prueba de intentar mover mecánicamente, si no se mueve el motor, quitando la correa del alternador, porque ya digo que no es muy habitual, pero a veces pasa. Mirad, ¿veis? Está bloqueado, eso está bloqueado. El problema no era del motor, el problema era del alternador. Claro, a él le habían hecho las pruebas de intentar girar el motor de manera mecánica, pero claro, con la correa del alternador puesta. Entonces, al estar bloqueado el alternador, la polea del alternador no dejaba que el vehículo, pues o sea, que el motor se moviera, ¿vale? Porque lo estaba bloqueando. Y ha sido quitarla, una vez que le hemos quitado la correa, hemos visto que se movía el motor perfectamente y que el problema venía de esta pieza, ¿vale? Ya digo que no es algo que sea un fallo que es habitual, pero que es bueno conocerlo porque puede hacer que os ahorréis muchísimo dinero e incluso que en el peor de los casos vuestro coche pues pueda acabar incluso en el desguace, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.